Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán y reciban la más cordial bienvenida del señor Miguel Alemán Mañani, presidente del comité del programa de turismo de esta fundación. Estamos reunidos en ocasión de la 21ª Cátedra de Turismo Miguel Alemán Valdés, edición 2010, a cargo del señor Francisco Sincer Cieslik, con el tema Visión actual de la industria hotelera. Acompañan en el presidium al señor Sincer, don Jean Bertelot, consejero del programa de turismo, don José Llobé, consejero del programa de turismo, y el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán. Cedemos la palabra al señor José Llobé, quien presentará a nuestro catedrático. Doctor Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán. Distinguidos miembros del Comité de Turismo de la Fundación Miguel Alemán. Don Francisco Sincer, director general de NH Hotels, y distinguido unánimemente para impartir la 21ª edición de la Cátedra de Turismo Miguel Alemán 2010. Apreciables miembros de la prensa, queridos amigos, todos presentes. Es para mí un gran privilegio dirigir estas palabras de reconocimiento a nuestro compañero y amigo Francisco Sincer, quien impartirá la 21 Cátedra de Turismo y cuya exposición será en torno al tema Visión actual de la industria hotelera, abordándolo desde el punto de vista de entender que el turismo no está enfermo, sino es la industria turística la que debe adaptarse y se debe enderezar su camino para atender a la misma industria. Francisco Sincer fue elegido unánimemente por el Comité de Turismo de este Consejo como conferenciante por su reconocida trayectoria profesional e internacional, con el fin de exponer ante ustedes el tema que coadyuva al desarrollo de la actividad turística de nuestro país. Francisco Sincer ha acumulado ya 25 años de desempeño profesional, habiendo desarrollado y participado en la adquisición de más de 120 hoteles en diferentes países, con un ascenso profesional destacado, habiendo recorrido diversas responsabilidades de la línea hotelera, tantos urbanos como resorts, que han ido de 3, 4 y 5 estrellas. En ellos ha ocupado gerencias generales, tanto en México como en el ámbito internacional. Fue presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteles del país. Es además consejero del Consejo Nacional Empresarial Turístico de México. Francisco fue director general del Grupo Chartwell, fusionado posteriormente como NH Hotels. Sus logros notables en el orden de una industria hotelera internacional de la mayor competitividad hablan de un empresario mexicano que es respetado y considerado y consultado en la hotelería no solo por su ascenso acelerado, sino por su desempeño con calidad, por su visión emprendedora, por su capacidad vital a lograr implementar modelos innovadores en su campo para un sano desarrollo de infraestructura e inversión, sin desatender aspectos de educación involucrados en un modelo innovado. Francisco Sincer, fiel a su amor y vocación profesional por la hotelería, ha sabido trazar ahí la oportunidad para que NH Hotels imprima también una marca especial de atención y cuidado que fortalezca bellezas naturales, fragilidades de la vida, colocándolo a NH Hotels dentro de los 20 grupos hoteleros más grandes del mundo y dentro de los 5 mayores del continente europeo. Francisco actualmente es el director general de NH, con lo que desempeña la alta responsabilidad de tener la operación de 400 hoteles con más de 60,000 habitaciones en 25 países y más de 20,000 empleados de más de 115 nacionalidades. Por todo lo anterior y expuesto, es para el programa de turismo de la Fundación Miguel Alemán un orgullo presentar a ustedes al licenciado Francisco Sincer en la 21 Cátedra de Turismo Miguel Alemán Valdés 2010 con el tema Visión actual de la industria hotelera. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi querido doctor Alejandro Carrillo Castro, Comité de Turismo de esta fundación,
amigos todos, gracias por estar aquí esta mañana. Quiero agradecer muy especialmente a la Fundación esta invitación, ya que creo que esta actividad requiere de este tipo de foros para seguir creciendo y para seguir madurando. Pretendo en estos minutos aportar mi granito de arena. Trataré de compartir con ustedes la visión global que he adquirido a través de estos años. He tratado de preparar la presentación en dos grandes temas. Uno que es aspectos básicos y otro que creo yo que es el fundamental, que son las 5 principales tendencias que veo en la industria hacia futuro y que la industria como tal tiene que atender. Efectivamente, decía el buen Pepe Llobé, yo creo que el turismo no está enfermo. Lo que estamos en necesidad de reformarnos y de reinventarnos somos los que estamos dentro de la industria. El turismo sigue muy vivo y sigue muy sano. Simplemente lo que está sucediendo es que está cambiando. Y lamentablemente no todos los jugadores de esta industria están teniendo la capacidad de adaptarse a esta nueva realidad. Para resumir lo que yo veo en estos tiempos, hay 3 factores fundamentales que han hecho al turismo pasar por lo que está pasando. Claramente la crisis, que no es ajena a ninguno de nosotros, las nuevas tecnologías, que nos están llevando a velocidades vertiginosas, a lugares que ni siquiera sabemos, y las economías emergentes. Los países emergentes, los países que están creciendo, están cambiando el mapa del turismo. Y daré algunas cifras y algunos detalles en un momento. Por darles un dato, el turismo está tan sano que de enero a agosto del 2010 contra enero a agosto del 2009 crecieron 7% los desplazamientos a nivel mundial. Estamos hablando probablemente de uno de los peores momentos de la historia económica reciente. Y los desplazamientos están creciendo y no poco, 7%. Pero más significativo aún, está ligeramente por encima de los desplazamientos del 2008, año que fue, si recuerdan todos ustedes, un año bastante bueno para la industria turística y para las economías en general. Con esto quiero decir que estamos ante una nueva dinámica de turismo que tenemos que tratar de entender y que trataré yo de poner algunas ideas para ver si somos capaces de compartirlas con ustedes. Asia será una 1/5 parte del turismo mundial en el año 2020. 1 de cada 5 viajeros será asiático en el año 2020. Hoy ese porcentaje es muy por debajo del 5% del total de los viajeros. China, este es un dato que es, digo, de lo que se diga de China es alucinante, pero este dato para mí es increíble. En el año 2020 van a haber 95 millones de chinos viajando por el mundo. 95 millones de chinos viajando por el mundo. Esto quiere decir que habrá el mismo número de viajeros que viajan hoy de Turquía, Alemania, Malasia y México, pero todos ellos chinos. O sea que viene ahí un cambio importante. Estamos viendo también que la crisis nos ha enseñado a cambiar nuestros hábitos de consumo. Antes, y perdonen que use un término americano, se trataba de look fancy, que te veas elegante, que te veas bien vestido, que te veas de marcas. Y hoy se trata de look smart, viajar en low cost y quedarse en un Four Seasons. Hoy las tendencias, que en el mercado americano se llaman trade up y trade down, son totalmente transversales. Es decir, que no es difícil ver en la calle a una señora con un bolso Louis Vuitton y unos jeans de Zara. Cuando hace 5 años o 10, a lo mejor todo el outfit era o de Zara o de Louis Vuitton. Otro tema que considero muy importante y que es un cambio dramático es en 1990 el 60% del gasto de un viajero era en transportación y el otro 40% era en ocio y destino. Hoy esa mezcla es justamente contraria. 60% del gasto es ocio y destino y 40% es transportación. ¿Qué es lo que ha pasado y hablaremos de eso en un momento, con el modelo low cost? Ha democratizado el turismo y creo yo que para bien. Hablamos siempre todos de las marcas y de la importancia que tienen las marcas, pero la realidad es que en esta industria
y en el segmento particularmente de viajeros de negocios de 4 estrellas, la marca lamentablemente es un poco irrelevante. Lo importante es la ubicación. En un estudio que se hizo el año pasado, se determinó que el 75% de los viajeros que van a hoteles de negocios 4 estrellas, después de 30 días de su estancia, no recuerdan el hotel en que estuvieron. O sea que con eso creo que queda claro que la marca no es un diferenciador. Sí lo es en hoteles destino. Nunca se me olvidará cuando fui, no he ido, pero por si fuera el ejemplo, al Four Seasons de Bora Bora. Eso no se me va a olvidar nunca. Pero eso es un hotel destino, eso es una cosa diferente. Pero en el segmento en el que estamos nosotros, el factor innegociable y fundamental es la ubicación. Claramente, dando un buen servicio y dando calidad. Hay una tendencia que me sorprendió muchísimo, que lo leí en el Economist hace unos días, que es francamente, yo diría, innovadora. Las grandes empresas han modificado de una manera brutal su comportamiento de viajes. Tienen unas restricciones de viajes brutales. Y lo que están haciendo ahora, algunas, es diciendo, ¿quieres hacer el viaje? Compartimos el gasto y compartimos la rentabilidad. Es decir, están haciendo socios, con motivo de los gastos de viaje, a los vendedores en función de la rentabilidad que genere ese viaje. Se dice que es un poco complicado explicar esto, pero lo que hemos visto últimamente con los temas de Internet y con los temas de comunicaciones que hay hoy, es que el poder ha vuelto al consumidor. Finalmente, y qué bueno, así tiene que ser. Antes el poder estaba en manos del que tenía la información. Y hoy, como la información es universal y está al alcance de nuestra bolsa, de nuestro bolsillo, de nuestro teléfono celular, todos tenemos información, por lo cual hay que saber aprovechar esta transparencia. El segundo elemento que les mencionaba yo respecto de los 3 grandes factores que han cambiado esta industria es innovación tecnológica. Y hay que saber estar al día con la innovación tecnológica. Hay que beneficiarse de la transparencia y no ser víctima de ella. Hablemos de las agencias de viajes. Me declaro gran amigo de ellos, pero las agencias de viajes en su modelo tradicional o cambian o dejarán de existir. Las agencias de viajes antes hacían su modelo de negocio en función de la información que poseían. Tú ibas y preguntabas cuál es el mejor hotel en este lugar. Hoy te metes a TripAdvisor y ya te lo dicen. Tú ibas y decías, ¿me enseñas un folleto para ver a dónde voy? Hoy te metes a Internet y tienes todas las fotos en tu mano. Por lo que hoy, si las agencias de viajes no modifican su modelo de negocio a un modelo de negocio de valor agregado, van a tener un camino muy difícil hacia el futuro. ¿Cuál es un nicho que claramente puede seguir siendo, de momento, para las agencias de viaje tradicionales? Las personas de la tercera edad, que están menos involucradas en lo que son las tecnologías. Y en Europa se han desarrollado cadenas importantes de agencias de viajes dedicadas a este nicho, que no es menor. En la media de Europa, la persona de tercera edad hace cuando menos 4 viajes al año en los que gasta más de 1,000 euros por persona, que no es una cifra menor para alguien que ya no está trabajando. Las redes sociales, yo las veo con mucho cuidado y con una lupa. Y cuando digo redes sociales me refiero a los TripAdvisors, a los Ubers, a los Hotelbeds, Last Minutes, Bookings, que son estas redes en las que los clientes ponen el resultado de su experiencia en el hotel, y en base a eso otros clientes norman criterio de ir o no ir a determinada oferta que se presente. Yo creo que hay que tener cuidado. Yo estuve en enero con el presidente de Facebook y hablando con él le decía yo, si te doy $500,000 de marketing, ¿cuánto me generas de ingresos? Y su respuesta no solo me sorprendió, sino la rapidez de su respuesta. Me dijo, nada, nosotros no generamos ingresos. Nosotros somos prescriptores, pero las redes sociales hoy, de momento, no son para generar ingresos, son para generar imagen. Los medios tradicionales, me refiero a medios impresos, están cediendo cada vez más contenido editorial a las redes sociales, porque las redes sociales están vivas, porque las redes sociales son la opinión de un grupo de gente como yo,
que fue, compró, gastó y me contó cómo le fue. Y no son producto de un periodista o de un experto en la industria o de una persona a la que invitaron y lo trataron para que hiciera un artículo sobre el hotel. Esto es un cambio dramático y esto es un cambio que tenemos que entender porque si bien es cierto que hay que tener cuidado con las redes sociales en cuanto a creer lo que se dice, porque también ahora hay dos grandes juicios, uno en Inglaterra y uno en Estados Unidos, que se llama un class action suit, que es decir, que un grupo de minorías que no tienen poder para defenderse en lo individual se juntan en un grupo mayor para demandar, porque se está usando, hay compañías que ofrecen servicios para ponerte comentarios positivos en este tipo de medios. Pero bueno, es una realidad y hay que estar atentos. Lo que es verdad es que el que entra a una red social tiene un 70% más de posibilidad de comprar si la recomendación es positiva, lo cual no es menor. Y por terminar el comentario, que hablábamos del valor agregado de las agencias de viajes, yo francamente creo que el nuevo modelo de la agencia de viaje tiene que ser un modelo más online que offline, es decir, mucho más dinámico y mucho más relacionado con el tema de Internet, y tiene que ser más diferenciado en sus valores agregados, que no sean información. Y ahí hay un reto. La pregunta está hecha, la respuesta no es nada fácil, pero el que la encuentre será capaz de prosperar en este difícil momento de mercado para la intermediación. Antes decíamos, y la frase es muy americana, pero ¿qué hace al cliente hacer tick? What makes the customer tick? Y hoy tenemos que saber what makes the customer click. O sea, qué es lo que el cliente va a hacer y qué es lo que podemos hacer nosotros para que ese cliente efectivamente haga clic y nos busque y nos encuentre. Nos busque y nos encuentre. Es increíble, yo les recomiendo que lo hagan, los que tengan negocio de algún hotel o algún negocio que sea encontrable o que se pueda encontrar por internet, lo difícil que puede resultar encontrar algunas cosas. Hay que hacerlo muy fácil, hay que hacer la experiencia de usuario muy fácil. Y bueno, pero eso es un tema ya más de keywords y de temas de marketing online, ¿no? Para mí, la moneda más fuerte del viajero hoy, o la moneda que más peso tiene para el viajero hoy, es algo que a lo mejor no se lo imaginan. Si ustedes preguntan a un viajero de negocios, ¿a qué le da más valor en un viaje de negocios? Y esto es producto de una encuesta, se van a sorprender con la respuesta de la mayoría de los viajeros. No son necesariamente hoteles más cómodos, no son restaurantes mejores, es tiempo, quiero tiempo para mí. Si tú eres capaz, a través de tu producto y de la forma en que tú me vendes el producto, de ahorrarme tiempo, yo quiero estar contigo. Un viajero que tenga 1 hora de tiempo para sí, para él, en un viaje de negocios, es un viajero que estará mucho más contento que si no lo tuviera. Es decir, hay un concepto que se llama time poverty, que es pobreza de tiempo. La gente está desesperada por tener más tiempo y por poder tener más oportunidades de hacer cosas para uno mismo. Hablamos de crisis, y la crisis se puede aprovechar, y se puede aprovechar muy bien. Y un ejemplo que es para mí del libro de texto es Expedia. Expedia era una compañía que básicamente no tenía ninguna relevancia hasta el 10 de septiembre de 2011. El 12 de septiembre de 2001, El 12 de septiembre de 2001, Expedia tuvo la maravillosa idea de decir, hay muchos cuartos vacíos, dame paridad de tarifa, es decir, tú no puedes vender más barato que yo. Dame disponibilidad de tu última habitación, es decir, tú no puedes decir, ya no te vendo y yo me quedo 10 cuartos. Si tienes una, me la das. Y dame 25% de comisión. Y con este modelo, Expedia duplicó en un año sus ventas para llegar a $600 millones, que hoy son varios miles de millones de dólares lo que factura Expedia. La crisis puede presentar oportunidades. Lo que hay que saber es buscarlas y lo que hay que tratar de hacer es encontrarlas. Todos sabemos, y los que no lo sepan, pues se los comparto. Esta es una industria de $5.800 billones.
Esta es una industria muy importante, es una industria muy grande. Es una industria que genera empleo para 194 millones de personas. Es una industria muy relevante. Y es una industria que además cada año crece en importancia. Esto lo digo porque muchas veces oigo y leo que se le echa la culpa al gobierno de que la industria no esté donde tenga que estar. Y yo no estoy de acuerdo con esa tesis. El gobierno es un medio. Responsabilidad de nosotros, los de la industria y los turisteros, es hacer que funcione. Pero en la medida en que nosotros pongamos en manos del gobierno el destino de esta industria, me reservo la conclusión. Entonces, tenemos que ser nosotros quienes hagamos y quienes seamos el motor del cambio. Otro cambio fundamental, ya casi para entrar a las tendencias, otro cambio fundamental en la industria es el precio. Un índice muy importante que se llama Hotel Price Index sacó un estudio y el ADR, que es el precio medio que se paga por habitación, de 2004 es mayor que el ADR del día de hoy. Es decir, que esta es una industria que en términos de precio no va a ser creciente. Por lo que la invitación a la eficiencia y la invitación a buscar maneras diferentes de poder generar ingresos es fundamental, y entraré en ese tema en cuanto hablemos de las tendencias de lo que es el low cost. Los nuevos mercados, los grandes países en los que el turismo representará la mayor parte del PIB en el 2020 serán Asia-Pacífico y Oriente Medio. China, Zimbabue, Malaui, India, Mongolia, Emiratos Árabes, Cabo Verde y Tailandia. Todos estos países hoy, para nosotros, son casi inexistentes. Me refiero al mercado mexicano. Y serán, dentro de muy poco, los grandes líderes del turismo. Ahí es donde sí veo yo que existe una enorme oportunidad para que México se diferencie. Me preguntaban hace un momento antes de empezar que si consideraba yo o que si creía yo que México podría estar algún día entre los 5 principales, hoy es 10º, 5 principales países turísticos del mundo. Y yo estoy convencido que tiene que serlo. Estoy absolutamente convencido, pero no viendo al mismo lugar siempre, no volteando siempre para el norte. Necesitamos buscar nuevos mercados y estar pendientes de los mercados que van a abrir. El otro día, de los 20,000 empleados que tenemos, llegó un grupo de chinos que quieren desarrollar la marca, o ver si podemos hacer algo con la marca NH en países asiáticos a nivel simplemente de conversación. Me avisaron, hoy vienen en una semana. Entonces dije, ¿y hablan inglés? No. ¿Y quién habla chino? Aquí yo no hablo chino, o sea, ¿cómo vamos a comunicarnos con ellos? Pues de los 20,000 empleados, solo, para mi sorpresa son muchos, pero solo tenemos 25 que hablan chino. Y estamos hablando de que ese es el país que va a tener 95 millones de visitantes dentro de muy poco tiempo. O sea que no solo es un reto de mercadotecnia, sino es un reto de talento, es un reto de apostar por una nueva cultura y por un nuevo modelo de negocio. Las tendencias. Yo resumo las tendencias más importantes de la industria en 5 puntos fundamentales, que son low cost, el concepto low cost, precios dinámicos, más dinámicos, tienen que ser más dinámicos los precios, un modelo sostenible, es decir, un modelo que sea congruente con el medio ambiente, especialización e innovación, y por último, el quinto, no por ser el quinto el menos importante, probablemente el más importante, tecnología. El otro día, leyendo una frase de Abraham Lincoln, se me quedó muy grabada, y la verdad es que tiene mucho sentido a la hora de que se habla de planeación. Decía Lincoln, si me dieran 8 horas para cortar un árbol muy grande, las primeras 6 horas las pasaría afilando mi hacha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que lo que necesitamos hacer es verdaderamente prepararnos y hacer bien la tarea para poder afrontar los retos que tenemos por delante, que no son menores. En Europa hay más de 70 líneas aéreas low cost. Es un número impresionante. Pero más impresionante todavía es que hoy la principal línea aérea que opera en España se llama Ryanair, no Iberia, una línea low cost.
En Europa las líneas low cost venden billetes, boletos de avión, desde precios ridículos de 2 libras por boleto. Yo llevé a mi familia a Venecia, ida y vuelta, todos, por 29 euros, ida y vuelta desde Madrid. Nos costó más la mugrosa góndola que nos llevó al hotel que el transporte de avión. Necesitamos buscar un precio atractivo. Necesitamos diferenciar nuestro producto para no tener que competir por precio. Somos nosotros los que hacemos que compitamos por precio. Yo, en las reuniones que tenemos con la gente de ventas, siempre el culpable es el hotel de enfrente. Es que bajaron los precios ellos, nunca nosotros. No sé. Y mira que tenemos 400, y nunca nosotros somos culpables. Siempre es el de enfrente el que bajó el precio. O sea, somos nosotros mismos los que nos estamos, de alguna manera, haciendo daño. Las líneas aéreas de Europa tradicionales, es decir, los Iberias y los British Airways y todas estas grandes compañías, tienen pensado crecer su flota de aviones de 2009 a 2015 el 0,4%. O sea, básicamente nada. Las líneas low cost, el 7%. O sea que claramente ahí hay una nueva realidad. Les voy a dar una serie de ejemplos. EasyJet, que es una de las principales líneas aéreas que opera en Europa, creció su flota en los últimos 3 años, cada año, un 10%, tiene 220 aviones, creció sus ventas un 11,5% y su beneficio neto un 70%. Las líneas aéreas, con excepciones muy particulares, no ganan dinero. Ryanair eleva su beneficio un 13,5%, la friolera de 424 millones de euros. Y los medios electrónicos low cost también están generando un cambio. Hace muy poco, una empresa que se llama Groupon.com, que es una empresa que se dedica a hacer paquetes para grupos de amigos para viajar a diferentes destinos, que factura $50 millones al mes, recibió una oferta de Expedia por $5,000 millones. ¿Qué quiero decirles con esto? Lo que es verdaderamente importante en este nuevo mundo de los precios bajos es tener contacto y acceso al cliente. Lo que está queriendo comprar Expedia ahí son los cientos de miles de afiliados y miembros de Groupon que ya le creen y ya le compran. Las cadenas hoteleras, por otra parte, no han sido muy exitosas en el low cost. Tenemos ejemplos como ETAP, Delhin Travelodge o Fórmula 1 del Grupo Accor, y no han sido muy exitosas. ¿Por qué? Porque el modelo es diferente en las cadenas hoteleras. El cliente no está dispuesto a sacrificar calidad. El cliente no está dispuesto a entrar a un cuarto que mide 12 o 11 metros cuadrados, como es el caso de Fórmula 1, y que no tiene baño. El cliente, como nosotros, como los que estamos aquí, habrá gente que lo tenga que usar, pero el modelo low cost de hoteles el éxito está en lograr equilibrar lo que es un producto de calidad aceptable a un precio que sea competitivo. La hotelería está corriendo, y con esto termino la parte de low cost, el enorme riesgo de convertirse, y está convirtiéndose ya, en un commodity. Un commodity, por definición, es un producto que se distribuye en su totalidad por terceros. Yo soy muy amigo del vicepresidente de marketing de Procter & Gamble para Europa, Medio Oriente y África. Y un día lo invité a desayunar y estábamos sentados en el lobby de uno de nuestros hoteles en Madrid, y me dice: oye, es que esto es increíble, dice, es que esto es maravilloso. Me dijo: ¿por qué? ¿Qué es increíble? ¿Qué es maravilloso? Que tú ves a tus clientes, que tú tienes contacto con tu cliente, tú tienes lo que llaman los americanos FaceTime con tu cliente. Y dice: yo no sé quién es mi cliente. Me contaba que tiene 600 webs para mamás, para jóvenes, para dentistas, para esto, para tratar de obtener información de quién está comprando la pasta de dientes que están haciendo, y quién está comprando el shampoo, y quién está comprando los pañales. Me dice: ya quisiera yo saber el color de los ojos de mi cliente. Y tú lo tienes enfrente, y en el buen sentido de la palabra duerme contigo. Entonces, oye, pues no lo aprovechamos ni cercanamente lo que podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, para que esto no pase, nos tenemos que diferenciar.
Y para que esto no pase, tenemos que mantener un objetivo de diferenciación por varios factores, y a eso entramos en un momento. La tendencia número 2, que para mí es muy importante: precios dinámicos. Los precios hoy cambian minuto a minuto. La hotelería llegó muy tarde. Las líneas aéreas nos llevan años de ventaja con el tema de precios. Y la realidad es que apenas estamos entrando en ese modelo de manejar los precios conforme a la demanda. No es lo mismo una Coca-Cola en la tienda de la esquina, bien fría, que una Coca-Cola en la mitad del desierto, bien fría. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprovechar y saber manejar a la hora que vendemos nuestro producto. Tenemos que saber sacar del momento la mayor oportunidad para lograr la mayor calidad de venta, es decir, de precio. Las líneas aéreas lo han hecho muy bien. Hoy, el 24% de los ingresos de algunas de las líneas aéreas de Europa, y particularmente de las low cost, viene por temas diferentes al boleto del avión. Viene por, tú quieres subirte antes, pagas 10 euros. Tú quieres pasillo, pagas 7 euros. ¿Y querías comer? Sí. ¿Y quieres cinturón de seguridad? No, ahí todavía no llegan, pero ahí, algún día es que te cobran por todo. Ryanair va a cobrar por usar el baño a partir del 1 de enero del año que entra. O sea que vuelos de 2 horas ya saben qué hacer antes de subirse al avión. Otra cosa importante es la paridad de precios. ¿Qué es paridad de precios? Cuando llega Internet, el modelo de precios se vuelve terriblemente transparente y todo el mundo puede saber a cómo está vendiendo cada quien. ¿Y qué pasaba? Que muchas veces en mi web de NH Hoteles o en la web de otras cadenas hoteleras, el producto era probablemente más caro que en la web de otros. Y se genera este concepto de paridad de precio, que es para mí muy preocupante. Ese es para mí un concepto que tiene que regresar hacia… Yo tengo que poder tener la habilidad de vender mi producto al precio que yo quiera y no estar comprometido a darle esas condiciones a terceros. Ya en Estados Unidos grandes cadenas se han retirado del concepto de paridad de precios y yo creo que es una decisión acertada. Tendencia número 3, ser sostenibles. Tenemos que regresarle al medio ambiente todo lo que le hemos quitado, porque hace sentido y porque además ahorramos dinero. Y como estamos aquí para hacer dinero, pues es una actividad más en la ruta del objetivo que estamos buscando. Hicimos en Europa un estudio NH Boston Consulting Group con alrededor de 35,000 consumidores en Europa, sobre lo que ellos consideraban importante de la sostenibilidad. Sorprendentes los resultados. Solamente 4% están dispuestos a pagar algo más por un hotel sostenible. Y la frase es, además de que vas a ahorrar, ¿me quieres cobrar más? Entonces no tiene mucho sentido. Pero 85% favorecerían en igualdad de condiciones un hotel sostenible. O sea que a final de cuentas tiene sentido el trabajar hacia un modelo de sostenibilidad dentro de los hoteles. Nosotros en NH lanzamos a nivel mundial a principios de este año un concepto que se llama Ecomeeting, donde decimos, les digo, enfaticé Europa porque en Europa, mientras más al norte vayas, mucho más conciencia ecológica y de sostenible hay, ¿no? Y lanzamos un concepto en el que dijimos, a ver, ¿cómo puedo lograr cobrar algo más, pero dar algo más también? Y creamos este concepto de Ecomeetings en el que decimos, si tú, Siemens, por ejemplo, que es un clarísimo ejemplo, quieres hacer una reunión en uno de mis hoteles, si la quieres hacer ecológica, te cuesta 5 euros más por persona, pero tienes papel reciclable, te compenso tus emisiones de CO2, tienes agua que no viene en envases de plástico, sino que está filtrada naturalmente, tienes café Fair Trade y tienes varias cosas. Y la gente en el norte de Europa lo compra. Hoy, por ejemplo, por seguir hablando de Siemens, ningún ejecutivo de Siemens se puede quedar en un hotel que no tenga una memoria, así como se hace memoria anual de resultados, una memoria de sostenibilidad.
que nosotros somos la primera cadena hotelera en Europa que lo hicimos hace 2 años y la verdad es que ha sido rentable. La cuarta y penúltima tendencia es especialización e innovación. Ahí es donde yo creo que estamos, en el caso de México y en el caso de la industria, más atrasados. Yo creo que lo que no podemos tener es café para todos y lo que no podemos tener es el modelo tradicional de hoteles, porque esto, además de que nos lleva al camino de la comoditización, no nos diferencia, por lo tanto, no nos ayuda a generar precios más atractivos para nosotros. La calidad es una moneda que no es negociable, la calidad es fundamental. Y ahora que está volviendo el mercado y que están volviendo los consumidores a gastar, o cautelosamente, pero a gastar, es fundamental el ser capaces de captar su negocio y su presencia con un modelo de calidad que no signifique pago menos y recibo peor servicio, sino recibo un modelo de servicio diferente. Hay una tendencia que se está viendo mucho y que, hablando de innovación, hay un segmento que está creciendo de una manera desproporcionada con el resto de los segmentos, y hablo particularmente de Europa, y es el viajero solitario. O sea, hay un enorme grupo de gente que viaja solo, no viaja, incluso en las mismas familias, viajan solos o viajan con algún acompañante, pero no es el tradicional modelo de viajeros familiares o de viajeros de pareja. Es un modelo de viajero independiente y las habitaciones tienen que reflejar ese segmento. Los servicios tienen que reflejar ese segmento. A nadie, y digo una tontería, pero no es tan tontería al final de cuentas, si viajas solo, no quieres una habitación con 2 camas. Si viajas solo, pues tienes que poner más mesas de 2 que de 4 en los restaurantes. Y este es un segmento que estamos viendo que está empezando a tener crecimiento, pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Este va a ser la salvación del negocio? No, pero hay que tener los ojos abiertos, porque está cambiando el mercado. Está cambiando además a una velocidad brutal. Hoy, por ejemplo, 30% de las personas que viajan en Europa por negocios son mujeres. Hace 5 años no era ni el 10%. La mujer que viaja sola se vuelve también un segmento de crecimiento que hay que saber cuidar. Y hay que saber adaptar el producto para la mujer que viaja sola. Nosotros en NH lanzamos hace 6 años el kit de Amenities Women's Style, que es especial para mujeres, y les ponemos revistas especiales de las que les interesan y les gustan a las mujeres, porque es un segmento que hay que atender y hay que hacerlo sentir bienvenido y sobre todo percibido, que sabemos que existe. Yo, como ideas de innovación para que aplicaría yo en México, y se ha hablado mucho de esto, y cuando estaba yo en la Asociación de Cadenas, como presidente de la Asociación de Cadenas, lo peleamos muchísimo, y es un tema complicado, y más con el entorno que vivimos hoy de un reto importante de seguridad y de percepción de inseguridad a nivel internacional, pero es el tema de crear circuitos de viajes en el interior del país. Crear la ruta del vino en Baja California y venderla como ruta del vino en Baja California. Las rutas coloniales que se hicieron, con todo respeto, no se trata de poner un anuncio en la carretera, rutas coloniales, y ya tenemos rutas coloniales. Eso no es así. Probablemente eso es la última parte que tendríamos que hacer, y pensamos que por poner 4 anuncios en la carretera Morelia ya tenemos rutas coloniales. Pues no, no es así. Esto es un trabajo muy profundo, es un trabajo de mucha especialización, y es un trabajo que se tiene que hacer por parte de todos. También, por terminar con el tema de innovación y de especialización, decía yo, café para todos. Yo creo que antes, si se acuerdan ustedes, los hoteles, y yo me acuerdo del Fiesta Palace, además de que mi papá fue director de ese hotel por mucho tiempo y luego director de posadas, pues era el hotel, el barco de 600 habitaciones que teníamos en la Ciudad de México. Hoy es Fiesta Americana Reforma, para los que no lo conocieron como Fiesta Palace. Ese hotel atendía todos los segmentos. Ese hotel iba desde el ejecutivo de ventas hasta el presidente de la compañía. Y hoy está tan segmentado que suena casi una locura, salvo que sea en Las Vegas, hacer un hotel de 600 habitaciones. Hoy se hacen hoteles de 120, 150 habitaciones, se diseñan y se segmentan por nicho, por ubicación. Hoy es mucho más atomizada
la fórmula de demanda que tiene el consumidor. Y por último, la quinta y última tendencia, y para mí la más importante. Y aquí tengo unos datos que creo que les van a interesar. La tecnología. La tecnología es fundamental y la tecnología es hoy igual a móvil, es hoy igual a celular, no es PC. La tecnología hoy es teléfonos inteligentes, smartphones. Y les voy a dar algunos datos interesantes. En el año 2002, Apple lanzó lo que fue una de las computadoras más revolucionarias que se habían hecho en la historia, que era el famoso iMac G4, que era un prodigio de computadora. Hoy el iPhone 3G es más potente y más capaz que esa computadora. Imagínense ustedes, en solamente 8 años, algo que era del tamaño de una computadora como las que se hacían antes, lo llevas en el bolsillo y es más potente que eso. Somos 6.8 billones de habitantes en el mundo y hay 4 billones de celulares. Se han fabricado 4 billones de celulares, casi uno por habitante. Y solamente hay 1.4 billones de PCs. O sea que se está yendo claramente hacia el tema de la movilidad. Una estadística que nos dio Google, tuvimos nuestra convención anual en Berlín hace una semana, invitamos al responsable de desarrollo de nuevos productos de Google a nivel mundial, tipo interesantísimo, y una ponencia fenomenal. Y nos decía que el 75% de los usuarios que tienen un celular no dejan la casa sin el celular. Yo de verdad me regreso en el coche si dejo el celular, no puedo no traerlo, no me explico cómo no lo puedo tener. Pero lo que es más dramático es que el 42% de la gente duerme más cerca del celular que de su esposa. Y esto es verdad. 42% de la gente duerme con el celular en el buró y prendido. Yo duermo con el celular al buró pero apagado. Y cerca de mi esposa, porque está aquí además. Otro dato interesante para que vean la importancia de lo que es la movilidad y la tecnología. Para que se vendieran 1 millón de iPods, pasaron 360 días. Del primer iPod, para que se vendieran 1 millón de unidades, pasaron 360 días. Para que se vendieran 1 millón de Blackberries, pasaron 300 días. Para que se vendieran 1 millón de iPhones, pasaron 74 días. Para que se vendieran 1 millón de iPads, 28 días. O sea, la velocidad en la que esto está caminando es vertiginosa y tenemos que estar muy atentos porque si no, se nos va a ir el tren. Otro dato que me pareció preocupante, por decir alguna frase, es que México está, en lo que se refiere a lo que es penetración de conexiones de banda ancha, de la banda ancha que se usa para bajar y manejar información por internet y por los móviles, México está por detrás de Eslovaquia, Polonia, Grecia, Checoslovaquia, Hungría, Portugal, Irlanda y otros 23 países. Y México es una de las economías más importantes del mundo. ¿Qué es un reto y una asignatura pendiente para nuestro sector? Que esto sea más rápido. Porque si no somos capaces de mantener la velocidad y el ritmo que está exigiendo el cliente a través de sus dispositivos móviles, nos vamos a quedar atrás. Según Fast Future, que es una de las principales consultoras de estudios de Internet, en el año 2015, 64% de los viajeros van a comprar sus viajes por Internet a través de su móvil, de su celular. 2015. O sea, en 5 añitos. También los contenidos generados por usuarios son hoy todavía una nebulosa. No sabemos dónde va a terminar eso, porque es algo de lo que se ha hecho mal uso, como mencionaba yo al inicio, pero son una realidad y tenemos que ser conscientes de ello y saber cómo sacarles provecho. Y por terminar, una tendencia que mencionó el amigo de Google, que sí me dejó muy impresionado, es que hoy, con el sistema de viajes virtuales por vía de celular, de internet, que se puede tener en
en el iPhone o en el iPad, 10% de la gente, según ellos, en 2015, no va a viajar. Va a usar esos sistemas para conocer el mundo. Van a usar esos sistemas para ver la Torre Eiffel, para ver en vivo. Con las cámaras que se están poniendo, en vivo van a poder hacer como si estuvieran viajando y estando ahí. Lo cual para gente que sea muy mayor o gente enferma me parece muy bien, pero espero que no muchos más de ellos lo hagan porque eso no nos interesa, ¿no? Y bueno, pues solo terminar diciendo que ha sido muy agradable estar con ustedes y compartir estas ideas. Espero haber dejado más dudas que respuestas. Y bueno, pues muchas gracias por la asistencia de todos. Vamos a dar espacio para una sesión de preguntas y respuestas. Si gustan levantar la mano a las personas que gusten hacer alguna. Buenas tardes. Felicidades, Francisco. Una exposición muy dinámica. Pero aterrizando un poco en México, que se ha causado un gran impacto por el problema de Mexicana de Aviación. ¿Cómo ha impactado esto y qué consecuencias tiene para las grandes cadenas, para el hotelero normal y para el turismo de México? Yo creo que claramente no es una buena noticia ni es algo que sea positivo para la industria, eso está clarísimo. También es verdad que, contesto primero la primera parte de tu pregunta. El impacto es innegable. En un país de las dimensiones de el no tener posibilidad de viajar por vía aérea es un cuello de botella brutal. Si hubiera la posibilidad de sustituir esos viajes por tren o sustituir esos viajes por automóvil, pues un escenario diferente pintaría, pero en este caso yo creo que el impacto es brutal. Yo cuando leía que se quedaron ciudades enteras sin comunicación aérea, pues era algo que no me entraba en la cabeza, que no me imaginaba yo que podría algún día suceder. Pero también creo yo que es importante que la industria se adecúe a la realidad que vivimos y a la realidad en la que estamos todos el día de hoy. Y claramente, por lo que he leído, no soy un experto en el tema ni mucho menos, pero por lo que he leído, las condiciones económicas hacia futuro del modelo económico que tenía la empresa no eran sostenibles. Y si ahora vemos, no sé si se ha concretado o no, pero vemos este nuevo grupo que ha entrado, pues lo ha hecho haciendo mucho de lo que la anterior administración quiso hacer y no pudo, que era racionalizar el esquema de gastos de gastos o del modelo de negocio de la línea aérea, pero sí, claramente son cosas pues que claramente no suman, no suman, y yo creo que será fundamental que vuelva a volar y que se vuelva a plantear el cubrir esas rutas. Por otro lado, es evolución, es evolución. Les compartía yo con ustedes hace un momento que solo en Europa hay 70 líneas aéreas de bajo coste. Es brutal. Yo estoy seguro que muchas compañías, y seguro que Interjet también, se benefició de esa falta, y qué bueno, de esa falta de oferta que había para hacer ciertos traslados. Pero yo creo que también es un poco ley de vida y evolución, ¿no? Yo creo que, no sé si puedo decir algo más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son las cadenas que ya dejaron de garantizar el menor costo en Estados Unidos a las firmas de Internet? ¿Y cuándo lo va a hacer NH o por qué NH no ha tomado toda esta decisión que comentaste como algo positivo en lo que estás de acuerdo?
Mira, las principales cadenas, no tengo la certeza de cuáles son las cadenas, pero sé, por ejemplo, que dentro de las primeras 3 cadenas americanas hay una de ellas, pero lamento no poder decir exactamente cuál es, que ya abandonó el modelo de paridad. En el caso de NH, nosotros lo que estamos evaluando es la forma de hacerlo y el momento en el que debemos de hacerlo. No es, por razones históricas, Estados Unidos va 6 meses a 1 año por delante de nosotros, me refiero de nosotros estando en Europa, en la gran mayoría de las cosas. A veces es muy útil leer el periódico de lo que está pasando en Estados Unidos hoy para irse preparando para lo que vamos a ver dentro de unos meses de nuestro lado, del otro lado del Atlántico. Y de verdad que se cumplen muchas cosas. Estados Unidos es un mercado mucho más maduro en términos de lo que es la penetración de venta de Internet de banda ancha. Eso claramente es algo que permite abandonar de manera más rápida y fácil la paridad. En la medida en que tú tienes todavía una enorme dependencia, como es el caso de algunos países en Europa, de la distribución, dar ese paso es más complicado, porque necesitas tener, a final de cuentas, ¿qué es lo que significa abandonar la paridad? Que el cliente pueda comprarte directamente en unas condiciones mejores porque te está comprando a ti. Pero si el modelo de negocio o el modelo de país o el modelo de infraestructura no permite que ese cliente llegue fácilmente a ti, no puedes hacer ese cambio. Entonces es un tema estratégico y es un tema de tiempo. Tocayo, bueno, pues felicitarte por tus éxitos, por la presentación brillante, agradecértela y preguntarte sobre algo de lo que hablaste, me parece un poco menos, el segmento de ocio, ¿no? El leisure. En términos de tendencias, además esto no es algo en la parte de, digamos, los modelos de propiedad vacacional, etcétera, que pudiera configurarse realmente como una tendencia adicional a estas que tú has mencionado. Lo que pasa, y tienes razón, y tengo de hecho algunos puntos que pudieran haber sido más ilustrativos en ese sentido. Lo que está pasando es que el comportamiento del viajero tiende a viajar más veces, menos tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Que antes las familias hacían la gran vacación del año y hacían el viaje de esos 7 días o lo que fuera a un destino particular y a ver si tenemos suerte en un puente y te llevo a Cuernavaca, pero eso era lo que sucedía antes. Y hoy ya no hay esas grandes vacaciones, sino que hay lo que se llaman los mini breaks en el caso del vacacional y los city breaks en el caso del vacacional o de ocio urbano, que es muy importante. Lo que pasa con eso es que los grandes resorts necesitan tener ocupaciones de más días, de más tiempo, estancias más largas, por lo que se están comercializando cada vez más en la modalidad de todo incluido y en la modalidad de avión incluido, de incluir la parte de la transportación. Y yo creo que ahí habrá un camino certero, seguro, pero no será muy fácil, porque al tener tú una fragmentación de la vacación y al tener tú un universo de gente que antes sí apostaba por esos semana o 15 días en un destino y hoy prefiere cortarlo en 4 o 5 al año, pues el modelo yo creo que tiene que adaptarse a eso, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto de reinventar cómo ser más accesible por menos tiempo a ese tipo de colectivos. Sobre todo esos destinos, por ejemplo, República Dominicana, todas las islas del Caribe, las islas del sur de África, las propias Baleares, son destinos a los que el low cost llega poco. En República Dominicana no llega ni uno. Entonces, el gran problema está en que, como el long haul, como los vuelos largos son una antítesis del modelo low cost, será difícil ahí poder competir contra esos 29 euros que pagué yo para ir a Venecia por persona ida y vuelta, ¿no? Yo creo que como que va a cambiar la tendencia. Buenos días, Alfredo Flores, para servirle a News México.
La pregunta va en dos sentidos. Uno, primero, Estados Unidos, Obama anuncia que no quiere que sus ciudadanos viajen al exterior, está promoviendo que se viajen al interior. ¿Eso cómo les va a impactar y qué estrategias podrían planear para invitar al norteamericano que siga saliendo a pesar de la política que está expresando Barack Obama? La segunda, las expectativas de China. Se habla mucho de China, el crecimiento y todo, pero también hay que ver la cuestión política. No cualquier chino puede salir del país. O sea, aunque se hagan expectativas de millones de chinos, no todos se les da permiso. Entonces, están conscientes también de que pueden ser expectativas, vamos a llamarla ficticias, en el tema de China, y los retos para México en ese sentido, tanto de Estados Unidos como de China. Gracias. Yo creo que Obama puede decir lo que quiera, pero la gente va a viajar a donde quiere viajar. A final de cuentas, por ejemplo, mira, en España, que es la tercer potencia mundial de turismo, el 80% de los viajes que se hacen en España son de españoles. En México es igual, es más, es por encima, creo que no toca yo, por encima del 80% son mexicanos viajando dentro de México. Yo creo que a final de cuentas es un tema de competitividad y de hacerse atractivo y de hacerse visible a los mercados para ser una opción. Estados Unidos claramente es nuestro mercado, para el caso de México, es el mercado natural, es el mercado más importante, es el mercado que nos da claramente la mayor participación de ingresos en lo que es el turismo en México y seguirá haciéndolo. Yo creo que independientemente de que se hagan programas para que la gente viaje adentro, la gente viajará a donde pueda viajar y sobre todo en condiciones económicas más favorables. En el caso de China, hablando yo con algunas personas que nos visitaron de las autoridades de turismo chinas, ellos prevén que se va a flexibilizar de manera acelerada la posibilidad de que los chinos viajen. Hay una presión brutal dentro de China porque la gente quiere salir y la gente está cada vez más viendo hacia afuera y viendo la posibilidad de conocer el mundo. Yo creo, según lo que nos decía este señor, que en los próximos 2 años va a haber un cambio radical en la posibilidad de que sea una realidad el viajero chino. Y ojo, que el viajero chino está muy polarizado. El viajero chino o te compra la suite, la mejor suite del hotel, o viaja en grupos de 25 y tratan de hacer lo más económico posible el viaje. Entonces, claramente habrá más de unos que de otros, ¿no? Y seguramente de los segundos. Pregunta del señor José Llobet, consejero del programa de turismo, por favor. Gracias. Francisco, con tu permiso, quiero hacer una aportación a lo de las líneas aéreas. Perfecto. La preocupación tuya es válida y hay una tendencia en este momento, en Latinoamérica sobre todo. En México claramente la política de la línea aérea está con muchos problemas. A duras penas acabamos de subir nuevamente de categoría para poder viajar a Estados Unidos. La línea aérea mexicana va a empezar a volar nuevamente con muy pocos aviones y no le dan oportunidad a otras líneas aéreas. Sin embargo, hay situaciones en Latinoamérica que se están dando y, por ejemplo, se acaba de confirmar que Colombia firmó el Tratado de Cielos Abiertos y va a empezar en 2012. Brasil, el día de ayer, firmó Cielos Abiertos y va a empezar 2015, y esto es con relación a los Estados Unidos de Norteamérica. Y casualmente en esos dos países precisamente también es donde se ha dado la mayor consolidación de líneas aéreas y se han hecho megalíneas aéreas, y México está dormido. Ahí es un punto de atención para digamos, la industria aérea y la Secretaría de Comunicaciones, de que debe de estudiar muy puntualmente este fenómeno y en qué nos puede afectar, y yo estoy seguro que nos va a afectar muchísimo, porque teniendo el elemento principal para los hoteles y los destinos en el mundo es la línea aérea, y si estos fenómenos están empezando a dar ya en mercados que son competitivos con nosotros, pues algo va a suceder. No soy experto en línea aérea, pero sin embargo soy un observador. Y la pregunta real que te quiero hacer es, ¿cuál es la expectativa del retorno de inversión de una inversionista en Europa contra uno de México? Lo que pasa es que es muy diferente, porque tú en países europeos muy consolidados, tu expectativa de retorno por
por tu escenario de riesgo es bastante menor a lo que podrías esperar en una inversión en un país que está en desarrollo. ¿Por qué? Porque la posibilidad en función del nivel de riesgo está la posibilidad del nivel de éxito. Pero por darte un número, en Europa una rentabilidad sobre un activo de un 6%, 6,5% es una rentabilidad muy aceptable. En Europa, las personas que arriendan hoteles, cuando lo hacen al 7 es que tiran cohetes y invitan a una fiesta, porque no hay mucho más de eso. ¿Por qué? Porque hay un escenario de seguridad y un escenario de consolidación donde la prima de riesgo es casi nula, está más bien atado al costo del propio dinero. Mientras que en países en desarrollo, como puede ser el caso de México, de Brasil o de otras, o de India, pues tienes una mayor incertidumbre, y si no estás en los 2 dígitos, y concretamente si no estás por ahí del 13-15%, pues difícilmente en papel, ¿no? Luego habrá que ver que se cumpla, pero si no estás en esos escenarios, y más un inversionista extranjero, difícilmente, y me estoy yendo bajo, difícilmente aceptaría tomar el riesgo, ¿no? O sea que yo casi te podría decir que es cuando menos el doble. Muchas gracias. A continuación solicitamos al doctor Alejandro Carrillo Castro, nuestro director general, para hacer uso de la palabra y entregar los reconocimientos de Fundación Miguel Alemán. Bien, me corresponde, en mi calidad de director general de la Fundación Miguel Alemán, hacer entrega en este momento, en nombre de la Fundación Miguel Alemán y del patronato integrado por los hijos y los nietos del expresidente alemán, del reconocimiento a quien nos hizo favor, después de haber sido seleccionado por el Comité de Turismo de la fundación que preside precisamente el señor Miguel Alemán Mañani, y aquí representado por los señores Jean Berthelot y don José Llobé, y quienes también nos acompañan, que son el comité que selecciona cada año el recipiendario del premio que desde hace 26 años otorga la Fundación a la excelencia turística, y también a quienes nos hacen el favor de acudir a la Fundación y a otros lugares a los que son invitados para impartir anualmente la Cátedra de Turismo Miguel Alemán Valdés, que en este año, en 2010, corresponde a la 21ª cátedra. Pero creo que quedó muy claro ya para las y los asistentes cuál es la intención con la que fue creada hace 21 años esta cátedra, a la que se invita no solamente a quienes son miembros ya activos del sector turismo en México, sino de manera muy importante a estudiantes y a jóvenes que están preparándose con la idea de incorporarse posteriormente a las actividades de este importante y dinámico sector de la actividad económica y cultural del país. Por esta razón es que me es muy grato en esta ocasión haber escuchado de manera personal y directa esta estupenda cátedra, la 21ª, que se imparte aquí en la biblioteca de lo que fue la residencia del expresidente Miguel Alemán, porque estoy cierto que al señor expresidente le hubiera dado muchísimo gusto, él que fue uno de los presidentes que desde que fue gobernador de Veracruz, después secretario de Gobernación, en donde se ubicaba en ese entonces el Departamento de Turismo, que era la oficina gubernamental encargada de promoverlo, y durante muchísimos años también el presidente del Consejo Nacional de Turismo, saber que aquí, en esta que fue su residencia, se sigue la muy sana tradición de escuchar a quienes tienen la experiencia que ha ido acumulando a través de su vida, no solamente empresarios internacionales, sino fundamentalmente, y hoy nos da gran orgullo tenerlo aquí, a Francisco Sincer, que tiene, como aquí se ha dicho ya, y lo dijo el señor Llobé, 25 años de experiencia, hoy director general de NH, con 20,000 empleados, como aquí se nos hizo saber. Y me es doblemente grato, y esto sí lo tengo que decir a título exclusivamente personal, yo no puedo ser objetivo en este caso, y les ruego que me disculpen, porque tuve el privilegio hace exactamente 50 años de conocer
al papá de Francisco. Precisamente, él tenía 19 años y yo también, en el Cairo, en Egipto. Era el único mexicano que estaba viviendo en el Cairo, mi padre fue el primer embajador de México allá, y cuando nos encargaron, miembros de su familia que trabajaban junto con mi padre en un despacho, a ver si pasan a saludar a mi primo que está trabajando allá, yo pensé que iba a ver a un viejito. ¿Qué está haciendo alguien allá en el Cairo, en donde no había más mexicanos que él? Y imaginé que estaba haciendo algo de arqueología o alguna cosa curiosa, y me encontré un jovencito que me recuerda mucho a Francisco, físicamente, el mismo contorno de cara, y me lo encontré y le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Me dijo, estoy estudiando hotelería. ¿Y qué estás haciendo en el Cairo? Es que ya estuve, mucho más jovencito, en España, luego estuve en Milán, en Italia, y ahí me encontré a un director de la cadena Hilton que me mandó a prepararme aquí, estaba en el Nilo Hilton trabajando, después tuve oportunidad de irlo a ver cómo continuaba con esta capacitación en el Berlin Hilton, allá en Berlín, de donde no solamente se trajo capacitación, sino a su esposa, y en donde, hasta donde recuerdo, concibieron a Francisco. Estamos hablando de hace 50 años, y yo les aseguro que para mí es verdaderamente sorprendente y un privilegio saber que donde quiera que esté Pancholín, como le decimos nosotros, va a estar muy contento de saber que a su hijo el Comité de Turismo, y les confieso que yo no tuve nada que ver, el Comité de Turismo, ahí sí es muy subjetivo. Yo cuando escuché que en la terna que se estaba discutiendo aparecía el nombre de Francisco Sincer, simplemente hice changuitos y dije, ojalá pueda ser Francisco, porque me encantaría poder estar presente recordando a su padre en una ceremonia tan importante. Pero les confieso a ustedes que no es que me haya sorprendido, sé que por tradición le viene a la familia Sincer esta vocación por el turismo, pero sobre todo para los jóvenes que están aquí hoy, quienes se capacitan y entienden que no es simplemente un afán de estar viajando o un afán de pasarse unos momentos agradables, sino que es toda una profesión para la cual hay que capacitarse de manera importante, como supe y lo vi hacer a Francisco, a su padre, porque las veces que yo le decía, bueno, pues yo era hijo de un embajador, no trabajaba mucho, y entonces le decía, ¿por qué no me acompañas? Vamos al museo, o vamos al Luxor, o vamos al Cairo. Me decía, no, yo estoy aquí trabajando. Y me di cuenta de que se trabajaba, y se trabajaba duro, y que esa capacitación, en ocasiones cuando lo veía yo que estaba aprendiendo cocina en Food and Beverage, o cuando me decía es que tengo que estar poniendo las sábanas en los cuartos para aprender cómo se hacen estas cosas, y me di cuenta de que era efectivamente una profesión que hay que ponerle mucho sentido y muchos esfuerzos. Yo les dije que no podía ser objetivo, porque como alguna vez dijo Tito Monterroso, yo no puedo ser objetivo porque no soy objeto. Yo soy subjetivo porque soy sujeto, y con enorme subjetividad. Hoy verdaderamente para mí fue una experiencia maravillosa escuchar al hijo de mi mejor amigo de mucho tiempo, a Francisco Sincer, ser el expositor de esta cátedra, a la que el Consejo, el Comité de Turismo de la Fundación Alemán, acordó que fuera el encargado de impartir la cátedra, que como ustedes vieron, y ahí sí no exagero, llena de experiencia, pero además de humor, de conocimiento. El conocimiento no tiene por qué ser aburrido, y yo creo que hoy Francisco nos dio una cátedra de cómo se debe transmitir la experiencia, haciéndolo de manera grata y amable, como yo sé que lo hacía el expresidente Miguel Alemán, y también hoy estoy hablando en representación de su nieto, de la generación precisamente de Francisco, que le hubiera dado mucho gusto estar aquí, que me pidió que en lo personal le explicara por qué no está aquí acompañándonos. Yo les confieso que de turismo sé muy poco, como turista sí he viajado, pero algo que sí entendí es cuando dijo Francisco que hay que hacer que las mujeres como segmento turístico se sientan percibidas. Esto sí lo entiendo porque mi esposa me demanda lo mismo.
cuando me dice, fui al salón de belleza y me corté el pelo y tú no me lo notaste. Y entonces ya sé que esa semana va a ser para mí infernal porque no la percibí. Y ahora entiendo lo que Francisco decía, hay que hacer que las mujeres que viajan se sientan percibidas. Esa parte definitivamente sí la entendí. Como también entendí que la nueva generación a la que pertenece Francisco, si sale de su casa sin su celular, se regresa. En mi generación uno se regresaba a su casa, se olvidaba la cartera, las llaves o en el caso de tu papá, los cigarros, porque sin los cigarros no podía vivir y él sí era capaz de regresarse. En ese entonces no había celulares. Pero yo te quiero felicitar muy, muy cariñosamente y desde luego a los integrantes del Comité de Turismo de la Fundación por haber hecho esta selección tan acertada de quien en esta ocasión vino a impartir la cátedra, mañana será en la Escuela Mexicana de Turismo, porque quienes nos aceptan con generosidad de venir a transmitir sus experiencias lo hacen también aquí en la Fundación y en alguno de los auditorios de instituciones de educación especializada en el ámbito de turismo. Por todas estas razones, Francisco, me es muy grato, en nombre de la Fundación Miguel Alemán, hacerte entrega de la medalla conmemorativa que es parte de lo que les entregamos a los que nos imparten la cátedra Miguel Alemán, el diploma correspondiente que firma el licenciado Miguel Alemán Velasco en calidad de presidente de la Fundación y desde luego, aunque sea simbólicamente, pues el cheque, el per diem con el que les agradecemos muy cumplidamente esta gentileza. Y en nombre de la familia...